las 7 homilías que en esta tarde predicó nuestro inolvidable Benedicto XVI en esa ceremonia que yo creo que empezó a hacerla Juan Pablo II, las vísperas con el Te Deum. Él la hacía en la iglesia del Gesù, de los jesuitas en Roma, y Benedicto XVI la hacía ya en la Basílica Vaticana. Y como en Roma el día es más corto, pues a estas horas, a las 5, como muy tarde, se tenían las vísperas, y dentro de las vísperas, después de la capítula, predicaba el Papa, y predicaba sobre 3 temas que por eso digo vienen a ser confluyentes, coincidentes en estas homilías tan profundas como es característico en él, una profundidad muy interesante y un tono muy inteligible, que es fácil seguir. Esto solo lo hacen los sabios. Los que no lo somos decimos cosas muy sencillas y las hacemos difíciles. Y los que son sabios dicen cosas muy hondas y las hacen muy sencillas de comprender. Bueno, pues 3 puntos solía tocar siempre Benedicto XVI en estas homilías. Uno es la fugacidad del tiempo. Hacía una pequeña meditación sobre el sentido del tiempo, puesto que es el último día del año. Después, la presencia de María, el ser de María como Madre de Dios y la encarnación del Verbo ex María Virgine, de María, eso tomando pie de la capítula que después nosotros leeremos también en vísperas. Y en tercer lugar, la acción de gracias como elemento constitutivo del carácter del día de hoy, que se remata con el Te Deum, tanto que tiene indulgencia plenaria hoy el Te Deum recitado comunitariamente. Además, el Papa, naturalmente, como que es obispo de Roma, hacía un poco un recorrido por el año pastoral en Roma, los seminaristas que se iban a ordenar, las parroquias que se habían erigido, las iniciativas pastorales, la educación de los jóvenes. Uno de los años se dirige muy explícitamente a los jóvenes, a las familias, pero eso, claro, nosotros no nos vamos a detener en ello. Pero sí en las ideas que correspondientes a esos 3 temas que he anunciado, el Papa va desgranando. La primera de esas homilías, en año 2005, arranca de una cita de San Pablo a los colosenses. El apóstol exhorta a esos cristianos a vivir apoyados en la fe, rebosando en acción de gracias. Y esto es un aldabonazo para nosotros en esta tarde, porque podríamos darle la vuelta a la frase. Solo rebosa en acción de gracias, solo vive en una permanente acción de gracias quien vive de la fe, porque a través del prisma de la fe ve todo como un don. Y dice el Papa que para nosotros dar gracias es una necesidad del corazón, no es un artículo de lujo, no es un deber impuesto, hoy toca dar gracias, sino que lo mismo que el agua corre sin que nadie la empuje, el agua de un torrente natural, no la de un Belén que empuja un motorcito y suena de fondo y relaja. El agua siempre relaja, sea como sea el sonido del agua siempre relaja. Pero el pájaro no tiene que pensar por qué canta, ni para qué, ni cómo canta. Sencillamente se despierta cantando. Y el alma que vive de fe no considera algo artificioso dar gracias, sino que es algo natural, que brota del corazón. ¿Y a quién damos gracias?, dice el Papa. A aquel que, siendo eterno, nos acompaña en el tiempo, sin abandonarnos nunca, y siempre vela por la humanidad con la fidelidad de su amor misericordioso. Podríamos decir, ¿qué necesidad tiene Dios si es eterno?
de haber, como digamos así, estrechado tanto el misterio, cristalizándolo en una pequeñez absolutamente asombrosa, que le permite a él abrazarnos en el tiempo, porque se hace temporal siendo eterno, y sin dejar su eternidad se constriñe y se encorseta, podríamos decir así, se empequeñece para meterse en nuestro tiempo. Entonces esto a nosotros nos supone una espuela para dar gracias. En el año siguiente, 2006, el Papa profundiza más esta idea. Lo hace como siempre, lo hace él muy originalmente. Dice que en esta tarde del 31 de diciembre se entrecruzan dos perspectivas diversas. La primera, vinculada al fin del año civil. La segunda, a la solemnidad litúrgica de María Santísima, Madre de Dios, que al mismo tiempo es la octava de Navidad. Y es también la circuncisión, la imposición del Santísimo Nombre de Jesús, pero como fiesta litúrgica ahora es la que antes era el 11 de octubre, la maternidad divina. Pues bien, el primer acontecimiento, dice el Papa, el del fin del año civil, es común a todos. Y el segundo es propio de los cristianos, pero ambas perspectivas en esta tarde se entrecruzan. Cuando hoy hacemos un poco de retiro, de reflexión, es porque nos sobrecoge la importancia, aunque, digámoslo todo, es inexistente, pero nosotros nos movemos en ella, la importancia de la dimensión del tiempo. ¿Por qué es inexistente? Porque solo existe, solo es, solo tiene entidad aquello que es en Dios, y Dios no tiene tiempo. El tiempo es un parámetro, un andamiaje en el que nosotros necesitamos movernos, pero también para nosotros desaparecerá un día, cuando entremos en la órbita de la eternidad. Es más, incluso va desapareciendo cada día para nosotros el tiempo. Este año se zambulle a partir de esta noche, se sumerge para siempre en la eternidad. Ya no pertenece al tiempo. Bien, pertenece a la historia. Pero al final toda la historia de los hombres terminará siendo teología de la historia de Dios, porque es lo único que queda. Entonces el tiempo es un invento que nosotros hemos tenido que arbitrar, ayudándonos de las vueltas que da la Tierra y la Luna y de todas esas cosas para medir los días, los meses, los años. Pero el tiempo no existe en Dios. Y sin embargo, nosotros nos movemos en el tiempo. ¿Y cómo se mueve el mundo en el tiempo?, dice el Papa. Pues al ritmo frenético, frívolo, superficial, alienante de las diversiones que en realidad son una evasión de la realidad, como para exorcizar los aspectos negativos y favorecer improbables golpes de suerte. Ayer iba yo caminando por una calle de Córdoba y vi un árbol de Navidad. De momento ya el árbol me pone un poco nervioso, porque me lo enseñaron así de niño, que el árbol es una cosa boba. Lo nuestro, lo español y lo católico es el nacimiento. Pero en fin, el árbol se le puede dar también un sentido cristiano. Yo no soy absolutamente contrario, no lo pondría nunca en mi casa, pero no me importa. Pues ese árbol estaba lleno de papelitos. Y como digo, he visto árboles que están llenos de pergaminos. Una vez en un convento vi uno muy bonito, y lleno de pergaminos con mucho arte, y cada pergamino era una profecía de Isaías o una frase evangélica sobre el nacimiento. Pues esos árboles me encantan a mí, ¿no? Pero uno de bolas de colores no me dice nada. Y ese árbol de ayer estaba lleno de papelitos, y eran escritos, algunos tenían letra de niño, me paré unos segundos a mirar un poco,
Eran deseos escritos en aquel papel, deseos que tengamos salud, que tengamos trabajo, en fin, lo que se pide, ¿no? Y yo me fui pensando, pero esto, ¿a quién se formula este deseo? Escribir un papel y colgarlo en un árbol, ¿a quién se formula este deseo? Es que hemos perdido la noción de la trascendencia y, por lo tanto, la oración ha derivado en unos suspiros, anhelos dirigidos a no sabemos quién. En estos días se pregunta, y cuando oye uno entrevistas en la radio, ¿qué le pide usted al nuevo año? Pero ¿cómo le puedo yo pedir a un año? Si un año no es nada, no es superior a mí, se lo pido a Dios, ¿no? Entonces, por eso dice el Papa, son maneras como de exorcizar los aspectos negativos y confiarse de una forma un poco inconsciente a improbables golpes de suerte. Y dice él, ¿cuán diversa debe ser la actitud de la comunidad cristiana? La Iglesia está llamada a vivir estas horas haciendo suyos los sentimientos de la Virgen María. Y pasa porque enlaza siempre, Benedicto XVI, los dos temas, el tema del fin de año con el de María, como hemos dicho. ¿Y cómo vive la Iglesia con los sentimientos de María? Participando de su misma mirada para contemplar al niño Jesús, que es el nuevo sol que ha surgido en el horizonte de la humanidad. Esta es la actitud con la que debemos entrar en el nuevo año, entrando en la mirada de María, en la actitud contemplativa de la fe de María. Y entonces, y aquí viene lo más profundo de la reflexión, entonces, dice el Santo Padre, se confrontan dos valoraciones de la dimensión tiempo, una cuantitativa y otra cualitativa. O sea, el tiempo en lo que tiene de duración, de cantidad, un año, 365 días, con todas sus horas. Esa es la dimensión cuantitativa, la cantidad, el calendario del que hemos ido pasando las hojas. Y la dimensión cualitativa, la calidad. O sea, no se trata, se dice a veces con una frase muy manida, ¿no?, de llenar nuestra vida de años, sino nuestros años de vida. Y este es un momento, el de esta tarde, de contemplación, de acción de gracias, de examen. Y en ese examen, que no debe ser muy prolijo ni muy circunstanciado, sino más bien en globo, presentar nuestra vida al Señor y darme cuenta de aquellas inclinaciones nocivas que hay en mi corazón. Y entonces debo preguntarme ante el Señor, ¿qué está primando más en mi tiempo? ¿Su dimensión cuantitativa o cualitativa? Porque tengo ya 30, 60, 80 años. Bueno, suma y sigue. Suma años, suma arrugas, suma artrosis y suma a veces mal genio. Pero eso, al final, lo que suma es el sepulcro. Esa es la dimensión cuantitativa. ¿Y la dimensión cualitativa? ¿Qué calidad tiene mi tiempo? Porque si mi tiempo tiene calidad, un minuto de mi tiempo puede valer más que 80 años. Si ese minuto está lleno de amor, si en ese minuto yo he hecho un acto heroico de virtud, vale más que 80 años haciendo actos remisos. Buenos, mucho cuidado, que los actos remisos no son malos, son buenos, son actos de virtud, pero son actos de virtud que en vez de tener 10 grados de temperatura, que es la que Dios me había concedido tener, según las gracias que me está dando, pues tenían 8 o tenían 6 grados. Y, repito, ¿es algo que me perjudica? No, pero tampoco es algo que te hace crecer en caridad. Los santos, ¿por qué lo han sido?
porque han hecho actos heroicos, que no son actos especialmente costosos, que no son actos siempre a contrapelo. No, un acto heroico incluso puede ser placentero para la naturaleza, porque se puede cortar una flor, que es una cosa hermosa, y hay muchas maneras de cortarla, como hay muchas maneras de barrer un claustro, o de atender a un enfermo, de hacer una comida, o de tratar a una hermana, y en fin, esa es la dimensión cualitativa del tiempo. Porque si no, sumamos actos. Sí, todos buenos. Claro, lo que hace una religiosa, pues en principio es todo bueno. Pero si no es perfecto, o sea, perfecto, cuando decimos perfecto, significa tendente a la perfección. Porque hacer actos perfectos no los hace nadie, nada más que Dios. Pero estar en esa tensión de perfección. Tensión es palabra también equívoca. Porque nosotros cuando decimos está en tensión, está nervioso, ¿no? Estar en tensión, estar en esa dirección, pero con toda serenidad, sin crispaciones internas. Bueno, pues esto es la dimensión cualitativa del tiempo. Y esto es lo que llama San Pablo, podríamos traerlo aquí porque el Papa lo comenta casi todos los años, porque es la capítula de vísperas, el pleroma. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. La plenitud de los tiempos es, dirá San Pablo en otro lugar, cuando llegó el momento culminante. Dios recapituló todas las cosas en Cristo. Pues bien, ese pleroma, ese momento culminante, Dios lo espera de nosotros, mejor dicho, Dios nos lo está concediendo a cada uno en cada momento. Porque Dios ha querido que su Hijo se encarne y venga a salvarme para que yo viva de su vida, para que yo sea hijo en el Hijo. Y entonces Dios está deseando, es el sueño de Dios, que yo sea una recapitulación de todas las cosas, que Cristo en mí pueda complacerse en el designio de amor que ha tenido, de que todas las cosas del universo se le parezcan y se compendien en él. Bien, esta es la plenitud del tiempo. Nosotros somos, dice el Papa, a la vez testigos de su gloria y de su humildad, del valor inmenso de su venida y del infinito respeto de Dios por los hombres y por nuestra historia. Él no ha llenado el tiempo entrando en él desde las alturas, sino desde dentro, haciéndose una pequeña semilla para llevar a la humanidad hasta su plena maduración. Y dice con una expresión muy bonita, este es el estilo de Dios. El estilo de Dios, podríamos decir que es, Benedicto XVI recurría mucho a esa expresión y la representó con su manera de actuar, mucho. El estilo de Dios es la paciencia del amor. El estilo de Dios es el de, siendo eterno, respetar nuestros tiempos y saber adaptarse a nuestros tiempos. Y de ese estilo de Dios tengo yo que aprender para respetar los tiempos de los demás y respetar mis propios tiempos. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y aquí trae el Papa una explicación de Orígenes, que es un padre de la Iglesia, y dice, mira que no dice que ha nacido a través de una mujer, sino de una mujer. Porque si el Hijo de Dios hubiera nacido solamente a través de una mujer, no habría asumido nuestra humanidad. María habría sido solo un pasaje para él. Pero ha nacido de mujer. Ex Maria Virgine, o sea que ha tomado toda su carne y sangre, de la sangre y de la carne de María.
Aquí está la verdad sobre Jesús como persona divina que asumió completamente nuestra naturaleza humana. Viene Jesús, es de Dios y de María. Y por eso de aquí procede el fundamento teológico de la fiesta que celebramos mañana y que solo quedó clara su formulación en el siglo V, en el año 431, en el Concilio de Éfeso, cuando frente a los nestorianos y otros herejes que decían que María es madre de Cristo hombre, pero no madre de Dios, la Iglesia tuvo que defender el dogma de la maternidad divina, que es un dogma más cristológico que mariológico. Porque al defender que María es madre de Dios, lo que en realidad se está diciendo es que en Cristo no hay más que una persona. Dos naturalezas, sí, pero María es madre de las dos naturalezas porque son inseparables por la unión hipostática y la persona es única y la persona es la divina. Y una madre es madre de la persona de su hijo. Mi madre no es madre de mi sacerdocio, ni es madre de mi inteligencia, ni es madre de mi rostro, es madre de mi persona. Y María es madre de Dios porque es madre de Jesucristo. Verus Deus et verus homo. Dos naturalezas unidas hipostática, inseparables sustancialmente en una sola persona. Ahí tenemos saliendo por la puerta al que dio con la fórmula y que poca justicia se le hace en Córdoba y en la Iglesia entera. Osio de Córdoba, que dio con la fórmula griega, el homoousios. Homoousios, que nosotros, al decir la misa en castellano, se traduce mal, porque de la misma naturaleza del Padre. Antes se decía de la misma naturaleza que el Padre. Eso estaba mucho peor, porque es un comparativo. Y las nuevas ediciones del misal pusieron de la misma naturaleza del Padre, una única naturaleza. Pero la palabra naturaleza es pobre. Y es en el credo latino consustancial en Patri, consustancial al Padre, que con una palabra se resuelve. No hay que usar 4 o 5 de la misma sustancia, ¿no? Consustancial. Homoousios, en griego. Bueno, pues por eso María es madre de Dios. Teotokos, y esto es lo que le decimos cada vez que rezamos el Ave María. Y por eso pide el Papa a la Virgen, en una tarde como la de hoy, el don de una fe madura, que se asemeje en la medida de lo posible a la suya. Una fe nítida, genuina, humilde y a la vez valiente, impregnada de esperanza y entusiasmo por el reino de Dios. Una fe que no admita el fatalismo y esté abierta a cooperar en la voluntad de Dios con obediencia plena y gozosa, con la certeza absoluta de que lo único que Dios quiere siempre para todos es amor y vida. Oh María, alcánzanos una fe auténtica y pura. Son ideas que más o menos vuelve a desarrollar en los siguientes años. En el año 2007 vuelve sobre esta característica de María, Madre de Dios, Theotokos, pero insiste en una segunda característica, que además María es Madre nuestra. ¿Por qué? Te da una razón. Es muy bonito, son ideas aparentemente tan sencillas que se pasa sobre ellas, pero cuando se profundiza, yo al leer hoy todas las... Esta, por ejemplo, me ha llamado la atención. ¿Por qué María es Madre nuestra? Y podía el Papa detenerse en esos postulados teológicos que nos enseñan de que María es Madre nuestra en el orden de la gracia, etc. Pero dice, es Madre nuestra porque viviendo su singularísima relación materna con el Hijo, ella compartió su misión por nosotros y por la salvación de todos los hombres. Contemplándola, María, la Iglesia descubre en María los rasgos de fe de su propia fisonomía. María vive la fe y la caridad. María es una criatura, también ella salvada por el único Salvador. María colabora en la iniciativa de la salvación de la humanidad entera. Así María constituye para la Iglesia su imagen más verdadera, aquella en la que la comunidad eclesial
debe descubrir continuamente el sentido auténtico de su vocación y su misterio. Aquí el Papa Benedicto se manifiesta muy agustiniano, porque dice: María es Madre nuestra, porque la Iglesia es Madre nuestra. Y como María lo que hace es lo que hace la Iglesia, porque María es un miembro de la Iglesia, el más perfecto, pero está supeditada a la obra de la salvación, que su Hijo actúa por medio de su Iglesia. Esto lo explica San Agustín en varios sermones. Entonces, María es Madre nuestra porque es el miembro número 1 de la Iglesia y nos engendra a la vida de la gracia lo mismo que hace la Iglesia. Y este es un motivo fundamental para elevar a Dios nuestra acción de gracias, y todavía más al final de un año. Y aquí se nos invita a caer en la cuenta de la multitud de beneficios, de la constante asistencia de la Virgen que hemos experimentado en este año. Y por eso entra el Papa en este sermón y en otros de años siguientes, no me da tiempo a recorrerlos como dije todos, en proponer algunos versículos del Te Deum para la meditación de los fieles. El Te Deum, como sabemos, es un himno de alabanza, de gratitud a la Trinidad. Hay una especie de leyenda muy simple para que sea cierta, que quiere que el Te Deum fuese compuesto espontáneamente por San Ambrosio y San Agustín. Después de que este último fue bautizado por el primero, pues salió del agua, de la piscina o de lo que fuera, diciendo Te Deum laudamus. Y el otro contestó Te Dominum confitemur. Y el otro siguió Te Eternum Patrem omnis terra veneratur. Y así, uno detrás de otro, iban diciendo los versículos. Claro, la cuestión es que yo no sé quién estaría con la grabadora ni con la libreta para apuntar aquello y que luego se recogiese así el Te Deum. Bien, son himnos venerandos desde la antigüedad cristiana y ahí los tenemos y los cantamos todos los domingos en maitines, quienes tenemos que rezarlos, y si no, cuando llega un momento especial. Pues en el Te Deum hay un versículo en el que la piadosa costumbre, incluso la rúbrica litúrgica, imperaba que los fieles y los ministros, el sacerdote, se arrodillen al recitar ese versículo. Y es aquel en el que también el Papa quiere que reparemos. Te ergo quesumus tuis famuli subeni, quos precioso sanguine redemisti. Ven, Señor, en ayuda de tus siervos, a los que redimiste con tu preciosa sangre. Y es momento al decir eso esta tarde para pedir que el Señor socorra a todos aquellos que sufren pobrezas, carencias y que miran al futuro con desconfianza. Y terminar diciendo en el Te Deum, Salvum fac populum tuum, Domine, salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Y por último, cerrar esa oración con un acto de esperanza, con un suspiro de confianza, in te Domine speravi, non confundar in eternum. Son muchas las cosas, los factores, los indicios que hoy nos invitan a dejar que se deprima un poco nuestro ánimo, que nos tentarían de caer en el derrotismo catastrofista, en el pesimismo. Realmente la sociedad está muy mal, no puede estar más paganizada que está. La situación de la Iglesia es para nada halagüeña, no voy a bajar a detalles. Y a veces somos de una frivolidad inconsciente y pasamos la vida aplaudiendo a una primavera imaginaria que nos hemos inventado y que yo no acabo de averiguar dónde está. Eso es una actitud, superficial, inconsciente, irrealista, pero tenemos que tener cuidado con la otra actitud, que es la negatividad,
porque ello indicaría falta de fe, falta de esperanza. Y la esperanza teologal es esperar a Dios de Dios. No es apoyarnos en seguridades humanas, temporales, que son falsas. Dice el Espíritu Santo por el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre, sea quien sea ese hombre, por muy alto que esté o santo que parezca o autoridad que tenga. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solo Dios basta. Y por eso en esta tarde última del año le decimos así al Señor con mucha serenidad, con mucha paz, con mucha alegría, de esa alegría plácida que empapa el corazón, que no es la alegría de los fuegos de artificio y de los petardos y de las borracheras de esta noche. Es la alegría de saborear la salvación de Dios. In te Domine speravi. Se dice en pasado, no porque ya lo he hecho, no, sino en ti, Señor, esperé. Es como decir, desde siempre llevo esperando en ti. No es que te digo que confío ahora, que también, porque en este año del corazón de Jesús, en España y en Córdoba, no debe caérsenos de los labios la jaculatoria milagrosa. Corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ahora escriben en carteles y estampas, como se ha introducido el tuteo hasta en el último rincón, tampoco al Señor parece que no se le puede decir de vos. Bueno, yo le diré como quiera, pero la jaculatoria me la enseñaron así, con el vos. Y ahora es en ti confío. Bueno, que lo digan como quieran con tal que lo digan. Pues, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío hoy, pero mira que he confiado desde siempre. In te Domine speravi. Non confundar in eternum no quiere decir no me decepciones para siempre, sino no seré confundido. Estoy cierto de eso, porque he esperado en ti. Y he esperado en ti, fiándome en la intercesión omnipotente de tu Madre, medianera universal de todas las gracias. En fin, pensaba repasar, pero no es bueno abusar de la paciencia del auditorio, repasar las otras, pero más o menos, como le digo, son variaciones sobre el mismo tema. Todas esas homilías, yo ya las había resumido aquí, los puntos fundamentales de todas. Las demás, más o menos sobre lo mismo, y es haciendo hincapié en esos 3 puntos en los que podemos nosotros centrar nuestra adoración de esta tarde. La fugacidad del tiempo. Un año más se va. Y llevo ya un buen puñado. ¿Cómo estoy cuidando mi tiempo? En su dimensión cuantitativa, acumulando, no diré años ni lustros, sino décadas, o en su dimensión cualitativa, acumulando santidad. Eso por un lado, el tiempo se va, un año se va. Y por lo tanto, acción de gracias, el Te Deum. Acción de gracias que pasa por un sentimiento profundo de contrición. Ven, Señor, en ayuda de tus siervos, quos precioso sanguine redemisti, a los que redimiste con tu preciosa sangre. Porque soy pecador y me confieso hoy al final de este año de haber despreciado tantas gracias. Pero la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel me sigue consiguiendo el perdón. Y por tanto, in te Domine speravi. He esperado siempre en ti y no dejaré de hacerlo y no quedaré confundido. Y en tercer lugar, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, natum ex muliere, natum sub lege, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que yo, que he nacido de mujer, que soy un caminante de la humanidad, que me muevo en la carne que me ha sido dada, agradezca a Jesús el don de su encarnación y el don de su madre, que quiere ejercer como madre mía para hacer conmigo el oficio que hace la Iglesia, de la que también ella es madre. Hacerme crecer en la vida de la gracia.
Bien, pues con estos sentimientos entremos en nuestra adoración eucarística y pongamos tantas necesidades a los pies de Jesús en el fin de este año y entrada del nuevo. Y pidámosle, hagamos ya esa intención para siempre, aunque luego no nos acordemos de modo reflejo, que en este año que empezamos ya, hay que esperar a las 12, porque con las primeras vísperas empieza el año litúrgico, vamos en el día litúrgico, pues que cada latido de nuestro corazón en este año, el corazón cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, cuando estamos alegres y tristes no estamos nunca, pero en fin, un poco más moquicaídos, cuando estamos más cansados, con más calor o más frío, cada latido de nuestro corazón le repita: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y que esa confianza vaya dilatando nuestra capacidad de recibir su misericordia para saber también transmitirla a los demás.